Bienvenidos a Noches de Leyenda, donde les contaré las historias con las que crecí y de las que soy guardián. En muchas ocasiones hemos entrado a un templo y hemos visto unos pequeños broches colgados en una tabla forrada de tela roja, escritos de agradecimientos describiendo los milagros que han realizado algunos santos, o bien hemos escuchado relatos de lo milagrosos que pueden llegar a ser, incluso algunos tan increíbles como los que les contaré el día de hoy. El primero es el del niño Anacleto, quien no se sabe con ciencia cierta de dónde venía ni a dónde se dirigía. Llevaba consigo la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, siempre cargándola en la espalda. Dicen que la llevaba en un nicho que él mismo construyó. Se quedaba un tiempo en los lugares a los que llegaba y su sustento era gracias a que se dedicaba a pintar sobre lámina imágenes religiosas, las cuales ofertaba a cambio de un pequeño pago monetario o bien por un taco para comer. Además de esto, era muy conocido por las curaciones milagrosas que realizaba con solo tocar o ver a las personas. Gracias a su travesía llegó a Vicente Guerrero. Se dice que por el lado de la comunidad de Pompeya, lo que hoy es Alfredo B. Bonfil. Al pueblo primero llegó una avanzada que invitaba a toda la gente a darle la bienvenida. Fue tanta la gente y la algarabía alrededor del niño Anacleto que es descrita por los pobladores como una multitud que no se compara a la que ningún político podrá juntar. La llegada del niño llegó a oídos del presidente municipal de ese entonces, el cual decidió mandarlo a apresar. Es entendible que sintiera la presión de una figura que atraía a la gente sin problemas y probablemente por celos decidió mandarlo a apresar. La congregación se aglutinó haciendo presión para que lo liberaran, consiguiéndolo bajo la multa de 300 pesos. La gente rápidamente juntó más de lo que se pedía y las autoridades lo dejaron en libertad. Durante los días posteriores a este incidente, el señor, que aquí entran dos versiones, una dice que fue el presidente y otra es que fue el secretario. Para fines prácticos solamente diremos el señor autoridad. El señor autoridad se burlaba de las personas de la comunidad, diciéndoles que con lo que la gente tonta de esa comunidad había pagado por la libertad del niño Anacleto, se había comprado unas botas nuevas. Él les enseñaba a todas las personas sus botas, e incluso les taconeaba. Es por esto que aquellas botas le causaron una fístula. Dependiendo de la versión que escuches, la autoridad muere. Normalmente es el secretario, pero ahorita estamos contándola con fines de que se sepa la historia. Así que la autoridad, pese a su orgullo, mandó llamar al niño Anacleto, pues sabía de los rumores de las curaciones que realizaba. Un día, el niño Anacleto decidió seguir su camino y dejar atrás Vicente Guerrero. Así llegó al municipio de Nombre de Dios, a la comunidad El Pueblito 20 de Noviembre, también conocida como la Fábrica Chica o simplemente La Chica. Es aquí donde la Virgen de la Purísima Concepción le dijo que le construyera un oratorio para que ella pudiera descansar y recibir a los feligreses, teniendo una petición especial. Quería poder cuidar a sus hijos de Xúchitl, Villa Unión, Vicente Guerrero y de Nombre de Dios, lo que podría explicar la orientación de la capilla respecto a la entrada principal. El niño desapareció tiempo después. Se cree que se fue para predicar en otro lugar, sin despedirse para no causar preocupación entre la comunidad del oratorio. Y otros dicen que sus restos descansan en la Constancia, o incluso más cerca del oratorio de la Virgen de la Purísima Concepción. Hace poco menos de 5 años, las imágenes del oratorio, incluyendo la imagen original, que era una imagen de bulto, que ya les he contado cuáles son las imágenes de bulto,
Son estas que eran un tronco a las cuales se les ponía las manos, brazos y el rostro, se vestían y era lo único que quedaba expuesto. Fueron robadas y no se pudo dar con su paradero. Actualmente se tiene otra imagen, pero no es la misma de la historia, es otra. Y el 8 de diciembre, si no me equivoco, es cuando se festeja ahí, en esa comunidad y en ese oratorio. El siguiente relato es el de Santo Santiago Apóstol. El apóstol Santiago, o Santiago Mayor, bueno, Santiago el Mayor, es como se le conoce para diferenciarlo de otro de los discípulos de Jesús. Es el hermano del apóstol Juan, junto a quien recibía el sobrenombre de hijos del trueno. Santo Santiago es el patrono de España y era a quien veneraban para obtener la valentía y fuerza para la misión evangelizadora, además de protección en contra de las amenazas visibles o invisibles. Muchos pueblos en México lo veneran actualmente y hay muchos que fueron nombrados en su honor. Al llegar la avanzada militar a la villa de Nombre de Dios, Santo Santiago era una de las imágenes religiosas que los soldados españoles traían consigo, depositándola en el templo de Jesús Nazareno, en el llamado pueblo de indios. Los nativos del lugar lo adoptaron de buena manera, viéndolo de una manera aspiracional, por decirlo de alguna manera, pues la imagen presenta a Santo Santiago montando su caballo, lo que hacía que los indígenas quisieran ser como él, montar a caballo, cosa que les era prohibida en ese entonces, además de algunas otras cosas, como por ejemplo el entrar al territorio de la llamada Villa de los Españoles. En la actualidad, Santo Santiago es conocido como el santo de los peregrinos y en el caso de aquí de Nombre de Dios se le conoce sobre todo como el de los ganaderos. Es muy querido en el sector rural. Se le considera protector del campo, guardián de los caballos y se recurre a él en petición de ayuda para encontrar ganado perdido. La historia que quiero contarles nos remonta años atrás. La verdad de esto sí no tengo fecha. Un señor se encontraba queriendo ingresar a territorio estadounidense de una manera muy poco legal, nadando a través del río que separa las dos masas de tierra, cuando de repente el flujo de agua y la corriente aumentaron, ocasionando que el hombre fuera arrastrado por algunos metros, al punto de casi ahogarse. En este recorrido, es en una de esas veces en las que pudo salir a la superficie por unos instantes, alcanzó a divisar en la orilla a un jinete sobre su caballo. De repente siente como algo empieza a tirar de él desde la orilla, o hacia la orilla más bien. Al poder incorporarse, se da cuenta de que aquel jinete lo había salvado, quizá usando su lazo, con el que lo había jalado hasta la orilla. El hombre comienza a agradecerle a aquel desconocido, mencionándole que en ese momento no tiene cómo pagarle por haber salvado su vida, pero que en cuanto pueda le encantaría darle algo en agradecimiento, que por favor le dijera su nombre y dónde vivía para poder encontrarlo en cuanto pudiera. A lo que el extraño se presenta como Santiago Flores, y le dijo que vivía en Nombre de Dios, Durango, que siguiera la calle principal hasta llegar a la calle Coronado, y que caminara 2 cuadras hacia el pueblo, que preguntara por la casa de Jesús, que ahí sería bienvenido a la hora y día que él llegara. Pasó el tiempo y llegó el momento en el que el Señor pudo venir a Nombre de Dios en busca de aquel hombre de nombre Santiago. Al llegar, se encuentra con que en el lugar donde se supone que debería estar la casa que buscaba, se encuentra un templo. Al verlo, decide acercarse con una viejita que se encontraba barriendo el lugar. Le explica la situación y la señora le comenta que cerca de ahí no vivía ningún Santiago Flores, pero que sí era la casa de Jesús. Es muy común que las personas mayores conozcan a casi todos aquí en el pueblo.
les dicen un apellido y saben quién es el abuelito, quién es el papá, cuántos hijos, la mamá, de dónde vienen, qué familia vienen. Todo eso es muy normal. El señor le da la descripción del tal Santiago y la señora le comenta que sí hay alguien ahí con esa descripción, pero que no puede ser a quien él busca. Lo guía dentro del templo y le señala una estatua con un caballo y su jinete. Al acercarse y verlo con más detalle, el señor asegura que él es quien lo salvó de ahogarse años atrás. La señora le cuenta que esa era la imagen de Santo Santiago y que había historias de que salía a ayudar a la gente que lo necesitaba o que se encontraba en peligro, e incluso en ocasiones al entrar al templo se encontraban con que la imagen del santo estaba cubierta por lodo, zacate, al igual que su caballo. En la crin y la cola, además de las pezuñas, también estaban sucias como si hubiera salido a ayudar a alguien. En el año 2013, si no me equivoco, el día 7 de abril, recuerdo estar en casa cuando de pronto comenzaron a escucharse las campanas del templo de Jesús. Yo no le presté atención, pues era normal que sonaran de vez en cuando, pero mi abuela paterna podía distinguir la manera del repiqueo o del repiquete, no sé cómo se le nombre, en todas las ocasiones. Era común escucharla decir: oigan las campanas, están llamando a misa, o llegó una imagen, llevan cuerpo a la iglesia, en las ocasiones en que se realizaba la misa a algún difunto. Pero en esta ocasión se acercó extrañada y dijo: no sé para qué estarán llamando, a lo mejor algo pasó en el templo. Más se tardó en decir eso que en tomar su rebozo e ir por su comadre para irse a asomar al templo. Al llegar, se encontraron con que ya había más gente reunida. En el lugar se encontraba el encargado del templo, quien les comentó que al llegar y abrir la puerta principal, se encontró con algunas huellas de lodo y pasto seco formando un sendero hasta la puerta del templo. En el interior se encontró con más de lo mismo. Su primer pensamiento fue que se habían metido a robar al templo y por eso había hecho sonar la campana. Al entrar y revisar no se encontraron con alguna pieza faltante, pero sí un Santo Santiago fuera de lugar, con sus ropas húmedas, zacate seco o pegarropas, lodo en sus botas y su caballo de igual modo, en la crin y la cola pasto seco y en sus pezuñas lodo. Ese día es el último del que se tiene conocimiento hasta la fecha, en el que se dice que Santo Santiago salió del templo, posiblemente a ayudar a alguien. Aún se sigue esperando a que llegue alguien buscando a Santiago Flores, a la casa de Jesús, para agradecerle. Los más escépticos y no tan escépticos, hay algunos muy radicales, podríamos decir que fue un montaje y que son puras mentiras. Lo cierto es que es una de las tradiciones más representativas y en las que más gente se reúne en nombre de Dios, pues el día 25 de julio, que es cuando se festeja a Santo Santiago, se realiza una fiesta en la que todos son bienvenidos, empezando desde un poco antes de las 7 de la mañana, con el toque de campanas, quema de pólvora para seguir con las mañanitas, un grupo de música en vivo, danzas tradicionales durante todo el día. A las 5 de la tarde se hace una misa para que después salga un contingente en una cabalgata que pasa por las calles principales de Nombre de Dios. Y luego vuelven al templo en donde se lleva a cabo un programa sociocultural. Y culmina con la quema de un castillo y cascada o alguna pólvora. Otra verdad es que este caso comparte similitudes o puede que sea parte de un fenómeno más grande conocido como el síndrome del tercer hombre o factor del tercer hombre, acuñado por un poema basado en una historia real de 1916, en la que unos expedicionistas en el Ártico quedan varados y tienen que enviar a 3 de ellos a buscar ayuda en la estación ballenera más cercana. En algún punto de la travesía, Sir George Shackleton comenzó a sentir una presencia además de los 2 compañeros
que iban con él. Este término se popularizó por el libro publicado en 2019 por John Geiger, titulado El factor del tercer hombre, sobreviviendo lo imposible. Sir George Shackleton describe que de pronto sintió como alguien además de ellos venía caminando. No les decía nada, solo era como que los iba acompañando. De repente lo empezó a sentir y de repente lo dejó de sentir. No se encontraron otras huellas, nadie más además de él lo vio. Y este es un fenómeno reportado por personas que han sobrevivido a situaciones de alto estrés o bien situaciones que ponían en riesgo su vida. Es reportado principalmente por excursionistas, soldados y víctimas de accidentes. Los que lo experimentan suelen describir que sienten, no siempre llegan a ver, pero sienten una presencia benevolente que los guía. Nunca se ha reportado o se tiene conocimiento de que sea una presencia que les quiera hacer daño. Siempre los está ayudando. Los guía o les brinda apoyo emocional durante su terrible experiencia. Las experiencias más comunes son con presencias invisibles. En otros casos, las presencias se hace visible abruptamente. Hay algunas en las que el sobreviviente no sabe el momento exacto en el que la presencia apareció, o bien en las que reportan que alcanzan a verlo como una bruma o sin una forma consistente. Las que más han llamado la atención es cuando los reportes indican que se vio a personas cercanas a la víctima que ya habían fallecido. Hay algunos, son muy pocos, que llegan a ver a personas conocidas públicamente, es decir, celebridades. En el caso de algunos excursionistas que se pierden o les pasa algo en senderos famosos donde ha habido víctimas, que se conoce a las víctimas o que ha muerto algún excursionista, llegan a ver a ese excursionista famoso. Es lo más cercano a celebridades que se tiene. En todos los casos anteriores, la extraña presencia les brinda instrucciones claras para que se pongan a salvo. En muy pocas se reporta que tuvieron contacto físico directo. Hay diversas explicaciones para este fenómeno. La científica y psicológica es que es un mecanismo de defensa en respuesta a las situaciones que ponen en riesgo la integridad física o emocional que están viviendo las personas. Además, están las explicaciones religiosas o espirituales, en las que la presencia es vista como protectores divinos o como ángeles guardianes. Hay muchísimos casos muy interesantes, pero hoy solo compartiré con ustedes unos pocos. El primero es acerca de un hombre que se encontraba realizando una excursión cerca de un risco. En algún punto de su travesía, el hombre cayó de un lugar alto, se rompió una pierna y tuvo algunas otras fracturas. Estuvo ahí tirado solo durante algunas horas, gritando por ayuda, pero no obtuvo respuesta. De pronto, dice que una pequeña niña bajó por el risco por el que él había caído, para hacerle compañía. Cuenta que la niña comenzó a platicar con él e incluso llegó a cantar. Que sintió cómo le daba palmaditas en el hombro, como si lo estuviera alentando o tratando de tranquilizar. Al momento en el que los rescatistas llegan, nadie vio a ninguna niña. Había un pueblo pequeño cerca, pero nadie dijo conocer a una niña con la descripción que el hombre dio. El señor y su familia afirman que era su ángel guardián. En otra, se nos cuenta la historia de un veterano de guerra coreano, en el que él se encontraba en una de las trincheras, cuando de repente alguien con el mismo uniforme llega, lo revisa, le verifica que esté bien como para seguir moviéndose
y le dice, hay que movernos a la siguiente trinchera lo más rápido posible. Entonces se levantan y se van, y al cabo de pocos ratitos ahí hubo una explosión, posiblemente les lanzaron una granada o algo así. Al día siguiente, el señor busca a su sargento porque él pensó que había sido su sargento el que le había dicho que se movieran a la otra trinchera para agradecerle, lo estaba buscando y le dice, no, yo no fui, yo no estaba ahí contigo, yo estaba en otro lado. No pude encontrar a alguien que estuviera ahí junto con él en ese momento. Todos le dijeron, no, nosotros ya estábamos acá, nosotros nada más vimos cuando tú llegaste. El señor también jura que fue su ángel guardián. Tenemos el de una joven que estuvo en un accidente de carro en el que quedó atrapada dentro. Ella describe que antes de que el equipo de rescate llegara, una mujer se puso en el asiento trasero y comenzó a sujetarla por los hombros, mientras le decía que todo iba a estar bien, que la ayuda ya iba en camino. En este punto, ella se desmaya y despierta para ver cómo un bombero está cortando ya el metal del carro, tratando de sacarla. Al lugar ya habían llegado los bomberos, los paramédicos y la madre de la joven, pero ninguno vio ninguna mujer. Sí le comentaron que no habían visto a nadie y que no podía haber llegado nadie antes que ellos. Llegaron muy rápido porque la estación de bomberos estaba solamente a unas cuadras del lugar donde pasó el accidente. Por último, hace algunos años en la carretera que va de Nombre de Dios al Saltito, a la altura de la comunidad de Nixtalpa, en un tramo en el que ha habido un gran número de accidentes, se encontraban viajando en su auto una pareja. Iban un varón conduciendo y una señorita como pasajera. Al llegar al tramo mencionado, sufren un accidente y en el momento en el que el auto va a impactarse, la pasajera escucha una voz que le dice, agáchate. Sin pensarlo, la joven hace caso y adopta una posición en la que protege su cabeza entre sus piernas, agachándose lo más que puede, siendo la única sobreviviente. Como les comento, hay muchísimas historias acerca de esto. Hay muy interesantes historias, la verdad. Estas son algunas de las que más llamaron mi atención y la que yo sabía que había pasado aquí en Nombre de Dios. Pero hay muchas historias. Hay historias, por ejemplo, de lo que sucedió el 9 de septiembre del 2001, que todos sabemos esa historia. Hay historias en las que, por ejemplo, una mujer está en la oficina, no sé cómo se llamaba, bueno, no sé cómo decirlo más bien. Estaba en su oficina y de repente dice que escuchó una voz de una mujer diciéndoles, corran, hay que salir, vámonos. Cuando de repente van saliendo, se encuentran con que el único que los estaba guiando era un bombero hombre y con la voz muy profunda, nada parecida a la voz que ella y creo que sus compañeros también lo escucharon, la única que la cuenta es ella. Y hay otra de ese mismo tema en el que es un hombre arriba en el piso 84, no quiero mentirles, pero está en uno de los pisos más altos, en los que empieza a escuchar también una voz que le dice corre, pero lo alentaron a correr a través de una pared que ya estaba completamente en llamas. Al otro lado se alcanzaba a ver una de las escaleras como de incendios, una de estas escaleras de emergencia que se ven en muchas de las películas, por ejemplo en Nueva York, se alcanzan a ver ese tipo de escaleras. Se ve a través de esa pared que está en llamas y de repente siente como alguien lo empuja para que corra. Él lo hace y logra sobrevivir. Fue uno de los pocos sobrevivientes que hubo en los pisos superiores. Pero bueno, el síndrome del tercer hombre no es solo una historia fascinante.
es una constante en el relato humano de la supervivencia. Ya sea que lo interpretemos como una alucinación inducida por el estrés, una manifestación de la fatiga, o quizá un fenómeno aún inexplicable. Dicho de otra manera, es la voz, la sombra, el compañero silencioso o el protector divino que aparece justo cuando todas las esperanzas se han agotado. La presencia no siempre requiere un cuerpo y es una manifestación del instinto más puro, la voluntad de seguir adelante. Gracias por llegar hasta el final del video. No se olviden de seguirnos en todas las redes como Noches de Leyenda y suscribirte al canal de YouTube para más.